25, 26, estamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver un tema que a mi entender, por la experiencia de mi trabajo en las zonas rurales y en el hospital, es muy interesante, es importante por la cantidad de casos que uno puede observar durante el tiempo de trabajo. Vamos a poner primero esto. El silencio para vamos a hablar de ancilostomosis, síndrome anémico. En la medida que el parásito como tal es capaz de ir generando en procesos de infección crónica un síndrome anémico, que viene a ser lo más importante de esta patología. Esta clase va a tener dos partes, vamos a hacer una hoy y otra martes. En la primera parte vamos a hacer toda la biología, vamos a intentar ser muy explícitos con muchos temas de la biología de interés y de comprender el porqué de las cosas. Y el próximo martes haremos toda la parte de la enfermedad, del síndrome anémico como tal, y de pues la parte epidemiológica. Estas dos imágenes nos muestran cosas muy importantes. La primera son los ancilostómicos, que son muy pequeñitos, que viven a nivel del intestino delgado. Esta imagen es de una imagen libre, se llama, está en el CDC de los Estados Unidos. Ustedes van a encontrar esta imagen en N cantidad de páginas sobre parasitología. Y la otra es una imagen de unos niños en unos yungas. ¿Y por qué los yungas? Porque es una enfermedad que la vamos a encontrar en la zona del subtrópico y trópico. Y cabalmente los yungas es un lugar donde hemos encontrado muchos pacientes que van a tener esta patología. En todas las investigaciones, como ustedes ven, se ha ido intentando demostrar qué factores a nivel mundial son los responsables de esta enfermedad. Y como ustedes pueden leer, digamos, hay uno que es clave, ¿no? Que es la pobreza. No es una patología, y vamos a ver mapas, no es una patología de países ricos. Esta es una patología de países pobres como el nuestro. Y por lo tanto, son grandes grupos de población que viven en condiciones inadecuadas en las cuales vamos a encontrar aún mayor problema. Y obviamente, cuando se vive en un ambiente de pobreza, no solamente es una pobreza en términos del dinero que tienen las personas para comprar cosas, sino la pobreza también va a generar, obviamente, las condiciones de vida inadecuadas, ¿no? Entonces, la gente que vive en los lugares de pobreza no tiene agua potable, no tiene alcantarillado ni pensar, no tiene asfalto. Van a ver que el asfalto es muy importante en esta enfermedad, o por lo menos calles empedradas o calles adoquinadas. Esto importa mucho en esta enfermedad. Entonces tienen mucha basura acumulada. Entonces, si uno se imagina una zona pobre, pues no solo es la pobreza en términos del individuo, sino la pobreza de toda una comunidad. Para que ya vayan adentrarnos en la biología, estamos viendo ahí el extremo anterior de dos parásitos que son súper pequeños, ¿no? Esto no se ve ni al microscopio común. Es el Necator americanus y el Ancylostoma duodenale. Para que tengan una información, el Ancylostoma duodenale, vamos a comentar luego después, es mucho más cosmopolita, están muchas más partes del mundo. Cuando el Necator americanus, su nombre lo dice, es un parásito fundamentalmente de Latinoamérica. ¿De acuerdo? Y tiene unas cosas que ustedes ven en su extremo anterior, que sería la cápsula oral. ¿De acuerdo? Tiene unas estructuras que vemos en el Necator, que son unas estructuras cortantes, dos placas cortantes. Estas son fotografías de microscopía electrónica.
Y allá vemos que han sido los tomadores de madre tienen unos dientes, ¿de acuerdo? Estas estructuras, por eso va a haber anemia. Estas estructuras le van a permitir al paraíso poder morder la mucosa del intestino delgado. Y al morder la mucosa del intestino delgado, rompe capilares, ¿no es cierto? Y la sangre no es que se alimentan de sangre como tal, veremos eso después, pero la sangre comienza a pasar de los vasos a través del parásito, ¿no? Y por eso se va a perder sangre, lo que va a originar, va a ser parte de originar el síndrome de Anemia. Hay mucha población en el mundo que está sujeta al riesgo de esta enfermedad y ocasionando una mortalidad importante, ¿de acuerdo? Una mortalidad importante, como ustedes pueden ver en los números. Nunca voy a preguntar números en un examen, no tiene sentido. Pero fíjense que, pues, a nivel del mundo y a nivel de lo que es Latinoamérica, LA quiere decir Latinoamérica, por si acaso, ¿de acuerdo? Pues estamos viendo que va a haber una correspondencia en términos de las poblaciones que son afectadas por esta enfermedad. Cuando hablamos de la pérdida, cuando ven esta última parte de aquí, que se pierden 22 millones de años de vida por discapacidad. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista que una persona enferma, una persona con anemia, no tiene la misma capacidad ni física ni mental. Si nosotros pensamos que cuando hemos visto y hemos trabajado con esta enfermedad, y veíamos que los campesinos, los agricultores en muchas zonas de los yungas tenían la enfermedad, pues el resultado es que su capacidad de trabajo era mucho menor. O sea, no tenían la misma fuerza para arar la tierra, para sembrar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eran días que se pierden, ¿me dejo entender? O sea, si no vas a trabajar, es un día perdido, pues. Y eso se va sumando. Y hay estudios estadísticos que nos han mostrado, por lo tanto, que anualmente se pierden ese número de millones de años, si sumamos los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos que tienen esta enfermedad. Porque no es como en el caso de inmunolepis. Inmunolepis es una patología pediátrica, en realidad. En cambio, esta no es una patología que va desde los niños y ataca mucho a la gente que está trabajando en el campo. Porque la gente que está trabajando en el campo está sujeta a esta infección, como vamos a describir. Y ahí vamos viendo, la siguiente, cómo esta enfermedad va a ir afectando de a poco. No es una enfermedad como otras que sé yo, voy a poner el ejemplo del resfriado común. Agarramos el virus hoy día, en 48 horas, que es el tiempo de incubación, y ya estamos con la secreción nasal, la tos, los estornudos, el malestar. Esta enfermedad es silenciosa. Es una enfermedad que se tiene el parásito dentro. El parásito va a ocasionar algunos problemas, pero que después la gente no se da cuenta. Y paulatinamente, después de varios meses, es que va a aparecer el problema. La gente no relaciona ese aspecto, porque todos pensamos que, y en infectología pensamos mucho, ¿no es cierto? Que hoy nos infectamos y mañana estamos infectados. Esto es cierto, pero con este parásito no. Este parásito lo adquirimos y van a pasar meses hasta que nos demos cuenta que estamos infectados. Y por lo tanto en los chicos, en los niños, va a generar tremendas alteraciones. Porque un niño que es anémico no tiene capacidades cognitivas. Y creo que no solo los niños, bueno, por otras causas, ¿no? Paréntesis aquí, hace muchos años, yo organizaba una donación de sangre con los alumnos de parasitología. Porque donar sangre es un elemento central para un estudiante de medicina. Estudiante de medicina que no dona sangre, en mi opinión, no debería estudiar medicina. ¿Por qué? Porque ¿para qué estudiamos medicina? Para salvar vidas. Y donar sangre, ¿qué es? Salvar vidas. Yo creo que los estudiantes de medicina deberían ser los primeros donantes de sangre. No, eso por convicción, por compromiso. Pero bueno, aquí viene el tema. Entonces yo organizaba y se anotaban, pues, 120, 140 voluntariamente, sin nota, no por nota nada. Íbamos al banco de sangre.
para que ellos sean donadores. Y a la mitad de los alumnos lo rechazaban. Durante varios años. Yo debe seguir igual. ¿Por qué? Porque eran anémicos. ¿Y por qué son anémicos los estudiantes de medicina? Porque comen mal. Se alimentan pésimo. Y de verdad, su alimentación es pésima. La alimentación de los estudiantes de medicina, y creo que en general, es en base a hidratos de carbono y no en proteína. Proteína y hierro, olvídense. Todo es pan, arroz, fideo, papa, refrescos, harinas, ¿no? Verdura, carne, donde está la proteína, el hierro, nada. Y la mitad son de medicina. Por eso, en mi opinión, el rendimiento estudiantil baja mucho. ¿Por qué? Porque si no tienes una buena oxigenación, no hay pues un buen trabajo cerebral, elemental. Eso ustedes ya lo han estudiado. Bueno, eso iba en el motivo aquello. Y en las mujeres gestantes, ¿de acuerdo? También es un problema. Porque la mujer gestante enferma por este parásito va a tener niños de muy bajo peso. Y cuando un niño nace con bajo peso, su futuro ya está resuelto. Va a ser un niño con muy mala capacidad cognitiva de por vida. De por vida. Porque el desarrollo cerebral no ha sido el adecuado. Entonces, el impacto en las poblaciones es muy alto. O sea, no solamente el que ha entrado el bichito, sino cómo va generando problemas a lo largo de los años. Otra imagen, microfotografía de ancilostoma duodenal, porque tiene dientes, ¿no? Duodenales con D. Por lo tanto, tiene dientes. En el gato americano tiene placas. Taxonómicamente, pues ahí están viendo ustedes a qué pertenecen y por qué es importante comprender un detalle. Porque, me adelanto, los huevos y las larvas que se encuentran en un examen coproparasitoico de ambas especies son iguales. No se puede diferenciar, es como de las tenias. ¿Se acuerdan de tenias, no? Sí. Algo se deben acordar. Aunque recién se van a acordar porque van a dar examen. Una vez que den examen ya no se van a acordar. Entonces los huevos de las tenias, de tenias solisagenatas, son indistinguibles a la microscopía. Lo mismo nos pasa con los huevos de ancilostoma duodenal y Necator americano. Nos pasa exactamente lo mismo. Entonces se definió que hace muchos años había un nombre. Se decía que el paciente tenía un sinadiosis. Y todavía alguna bibliografía actual mantiene ese término, ¿no? Que venía de uncus. Uncus es gancho, porque el parásito parece que se enganchara en la mucosa intestinal, está mordiendo. Pero después se dijo que no, que era inadecuado porque no tenía ninguna razón. Y hoy en día, cuando se ven, se tiene que diagnosticar, como no podemos hablar de ancilostomosis o de necatoriosis, que sería en relación al nombre de género, ¿no ve? Teniosis viene por el nombre de género. Immunolepiosis, ¿no es cierto? Faciolosis, el nombre de género. En cambio, aquí, ¿qué hacemos? Son dos especies distintas. Entonces, el nombre de esta enfermedad es ancilostomosis. No por el ancilostoma, sino por la familia. Ancilostomatidae. Entonces, en congresos mundiales de parasitología se definió que el nombre que se debe dar cuando observe el laboratorista, es decir, que hay huevos de ancilostomideo, ¿de acuerdo? No de ancilostoma, ni de Necator. Si algún laboratorio pone eso, pues nunca manda la muestra porque no sabe. Las estructuras que tiene este parásito son 8. ¿De acuerdo? Ya vamos viendo que se está complicando la biología parasitaria, ¿no? Porque vamos a ver que hay desde el huevo hasta los adultos. Pero van a pasar varias etapas, van a dar varias, que vamos a ir explicando el por qué. Han hecho ya el tema de Ascaris, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Tú ya sabes que es larva filariforme, larva rapito, y no tengo por qué repetir en absoluto nada aquí. Pero sí lo que vamos a ver aquí, que los huevos van a formar la larva del primer estadio, la larva rapitoide de tipo 1, y paulatinamente van a evolucionar hasta generar el hembra y el macho al interior de nuestro organismo, paulatinamente, como vamos a describir después. Entonces, aquí hay un elemento central, que la evolución en general serían
eliminan huevos, se forman larvas y terminan en adultos. Lo mismo que hemos visto en el caso de los céstodos. ¿Qué son las tenias? Las tenias son huevos, cisticercos y adultos. Minolepis, huevos, larvas, cisticercoide, adulto. En todos los casos se repite así en los helmintos. Pero aquí ya con etapas larvarias mucho más. ¿Cuál es la distribución de este parásito? ¿No? Y ahí estamos viendo las 3 especies más importantes, porque estamos viendo que Necator americanus, que viene a ser la que más nos interesa, porque los estudios por biología molecular y los estudios morfológicos han mostrado que en la América Latina es Necator americanus el más importante. Que también hay casos de Ancylostoma duodenale, pero no tan importante Ancylostoma duodenale como en otras partes del mundo que ustedes pueden ver. Entonces, si comparamos, ¿no es cierto?, dónde están estos parásitos, vamos a ir viendo que en algún caso están más en unas zonas geográficas y otras en otras. Pero está cobrando muchísima importancia el tercero, Ancylostoma ceylani. Porque se han comenzado a encontrar muchos casos de Ancylostoma ceylani en el Ecuador y en Colombia. Es probable que haya también en otras, y Ecuador y Colombia en la parte del Amazonas. Entonces eso quiere decir que en la zona amazónica podría de aquí a un tiempo, y en Bolivia y en el Brasil, encontrar, y en el Perú, que son los países amazónicos, encontrarse la infección. Hay una señorita que está durmiendo y me preocupa porque si usted tiene mucho sueño, tiene todo el derecho de ser, ¿por qué? Porque no están entendiendo nada. Y yo con sueño prefiero no estar y dormir, ¿no es cierto? Porque además que es una falta de respeto para quien está trabajando. Y yo le sugiero que pues pueda salir y respirar. No estoy votando, le sugiero. Porque no está entendiendo un sueño. Es como cuando uno está estudiando en la noche, ¿no ve? También su libro ahí. Pero anda a dormir, pare de sufrir. Ni duermes ni estudias. ¿No ve? Babeando y todo, nada. No, ese rato se cierra el libro y uno se va a dormir. Es una pérdida de tiempo porque no duermes, que es fundamental el sueño, y no lees tampoco nada. Y lo que estás es un autoengaño. No, si uno tiene sueño, pues no. Me imagino que, por ejemplo, esa alumna, con todas las disculpas del caso, puede ser anémica. Porque cabalmente una manifestación del síndrome anémico es el sueño. O tienes anemia o no has consumido nutrientes. O sea, no tienes glucosa y te da sueño. Normal, fisiología básica. Entonces, fíjense, les decía que Ceylanicum viene a ser una de las especies que está cobrando importancia en América Latina en los estudios que se han hecho hace un año y medio aproximadamente. No vamos a encontrar esa bibliografía en otros lugares. ¿Por qué? Porque recién son los avances que se han hecho. Y hay otros más que ustedes ven, que pueden afectar al humano. Ancylostoma caninum, como lo dices, de perros. El brasilense es otro tipo de ancylostómido también, que se lo va a encontrar también en Centroamérica y en Brasil, por supuesto. Pero no cobra la importancia como tienen las dos primeras. Y obviamente ahí vemos dos imágenes. Que siempre tenemos que pensar que quien va a ser afectado es el niño, porque el niño, al estar afectado con un síndrome anémico, va a estar perjudicado en toda su evolución cognitiva, su desarrollo en peso y tamaño. Y muchas veces nuestras poblaciones, se dan cuenta, somos poblaciones de bajo tamaño. Y es posible, y aquí hay varios componentes que se han estudiado, por qué somos más bajitos en el altiplano que en otros lugares del país. Uno tiene que ver con la dieta de la madre. Las madres que consumen solo carbohidratos generan, digamos, ya una condición. Hay un componente genético, hay un componente de falta de oxígeno y hay un componente básico que hasta los 6 años la calidad nutricional es deficiente. Todo está en función de la nutrición. Y por eso es que somos una población en general de bajo peso. Pero ¿por qué ponemos esta foto de estos niños del Oriente? Porque cabalmente, como les decía, es una patología tropical. Entonces, estos están mucho más expuestos que otro tipo de niños, por otras causas. La imagen del lado
tiene una enorme importancia para comprender una relación con parásitos de alimentos que estamos estudiando en este capítulo. En la línea ahí tienen los tres, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver Hubworm, o sea, la línea rojita de adelante es la línea del tema de hoy. Y tenemos Trichuris, que es un tema que van a ver en una clase posterior, y están viendo Ascaris umbilicoides, un tema que ustedes ya lo han visto en la teoría. ¿En qué edades estas enfermedades, esto se llama el trío oriental, se llama en Bolivia, en qué edades es más importante? ¿Cuándo afecta más? Fíjense, afecta estos dos, Ascaris y Trichuris, van a afectar por debajo de los 15 años. Pero ya comienza a tener. Pero es mucho más grave porque la enfermedad que estamos viendo afecta más o menos ya en edades mayores. ¿Y por qué en edades mayores? Por el tipo de trabajo. El trabajo agrícola. Los niños no están en el campo. Los niños están en la escuela, están en su casa. Pero la madre, el padre o los hermanos mayores que salen a trabajar al campo están muy sujetos a tener esta enfermedad. Lo que les decía, un individuo adulto con anemia se va a cansar muy rápido. Y si se cansa muy rápido, no va a sembrar, no va a producir lo mismo. Si antes producía 100 naranjas, como un ejemplo tonto, ahora producirá 50. Y si produce menos, vende menos. Y si vende menos, tiene menos plata. Y si tiene menos plata, come peor. ¿Sí? Sí. No solo él, sino su familia. Entonces, ese dato epidemiológico y el concepto que tiene una enfermedad y su afectación socioeconómica es muy importante que el médico debe entender. ¿No? Y ahí abajo está entonces colocado el problema central, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí vamos viendo la prevalencia. Este es el último estudio serio que ha habido sobre prevalencia, que es del 2017, hace casi ya 10 años. ¿Por qué? Porque quienes han estudiado ya no les interesa saber exactamente qué pasa, en la medida que es un problema que se ha ido resolviendo en el mundo. Pero nosotros en ese entonces, ¿de acuerdo?, estábamos ocupando un lugar muy importante en términos de la prevalencia, ¿de acuerdo? Una prevalencia muy alta. El Paraguay ha controlado esta infección. El Paraguay ya es casi blanco, como Chile. ¿Por qué Chile es blanco? No hay un lugar tropical ahí. Es pura arena, un puro desierto es Chile. En cambio, Paraguay controlado. Y nosotros con ciertos lugares del Brasil tenemos una incidencia muy alta. Y fíjense el mapa. ¿Estados Unidos tiene? No. ¿Europa tiene? No. El Asia, los países ricos no tienen este problema. Este problema es de los países pobres. ¿De acuerdo? Es una patología de países pobres, que es una patología de nosotros. Entonces, la prevalencia es muy alta, ¿de acuerdo?, en el África, muy alta, porque ustedes han debido ver reportajes documentales africanos desde el terror. En un estudio que hemos hecho durante años, es el último estudio grande que he hecho en lo personal, con un equipo, sobre presencia de parásitos en 3 zonas de La Paz. En el Alto Beni, que es tropical, y en el altiplano como tal. Y ahí, fíjense, en el Alto Beni, ese rojito altísimo son lo que llamábamos los ancilostómidos o axilostómidos. Este trabajo lo hemos hecho en la población infantil de menores de 15 años. Y la gran sorpresa fue que cabalmente, ¿cuánto en el alto? Prácticamente 0. En el altiplano un poquito. ¿Por qué había un poquito en el altiplano? Porque muchos agricultores, muchos campesinos tienen terrenos en el altiplano y tienen terrenos en los yungas. Entonces un tiempo están en el altiplano y un tiempo en los yungas. ¿Creen en eso o no? Es así. Entonces, claro, ahí es que se infectan. Pero aquellos que viven en el Alto Beni, cerca, si ustedes quieren, de Yolosita para allá, ¿de acuerdo? De ahí para allá, habíamos encontrado, fíjense, casi el 60% de la población menor de 15 años está infectada. No hicimos el estudio en adultos. ¿Y por qué no ha hecho usted el estudio en adultos?
porque al adulto no le gusta recolectar su materia fecal. En cambio, en los niños es más fácil. En las escuelas ellos mismos recolectan su materia fecal, todo un mecanismo. ¿Qué más habíamos encontrado? El ascaris lumbricoides. ¿De acuerdo? El segundo. Y el tercero. Y el cuarto, estrógenos temporales. 4 parásitos que van a alterar el estado nutricional de las poblaciones. O sea, no solamente es el tema central es ese hoy día, pero con ascaris, me imagino que ustedes han visto lo mismo. Es decir, la cantidad de nutrientes que los ascaris ingieren o nos retiran por actividad exfoliatriz es muy alta. Y si le sumamos a estos otros más, era obvio que estas poblaciones son anémicas desde edades muy tempranas. Su suerte está echada por siempre, comparando con otros lugares de la paz. ¿Y por qué pongo esta otra imagen? De la hambruna, una catástrofe silenciosa. Bolivia. Siempre tenemos que estar muy cerca de la medalla de oro. Estamos aquí. Los otros países tienen una seguridad alimentaria muy importante. Nosotros no. Nuestra calidad nutricional es muy baja. ¿Y por qué es muy baja? Otra vez, el almuerzo de hoy día. Los que han almorzado. Habrán tomado sopa y segundo. La sopa aquí era un agua caliente con arroz, papa, fideo. Eso era. Y el segundo, arroz, papa, fideo con carne. Y pan. Y refresco. Lleno de azúcar. Puros datos de carbono. En el campo, ¿qué? En el campo pueden consumir carne. No tienen ni electricidad, no tienen refrigerador. Entonces, esto es lo que se llama el mapa de la... que es también del 2021. ¿De acuerdo? Pero este mapa no se ha modificado de manera sustantiva. Son 4 años que somos un país que teóricamente durante 20 años vivíamos la jauja y el 2021 se ha demostrado históricamente que somos el peor país en términos de hambre en Sudamérica. Tan igual que Haití y otros países de Centroamérica. ¿Y por qué significa este mapa del hambre? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque si tengo ese parásito y me alimento bien, posiblemente no haga anemia. Si tengo el parásito y me alimento mal, voy a terminar con anemia. Y otra vez volvemos al inicio de la charla. El problema es el síndrome anémico que genera esta enfermedad. Quiero que ustedes entiendan que en medicina, en estos temas de la infectología, no solo debemos pensar en el parásito, en la bacteria, en el virus, ¿de acuerdo? En el hongo o en el prión que nos origina la enfermedad. No tenemos que pensar en la enfermedad, tenemos que pensar en el enfermo. Y si en medicina comenzamos a pensar en el enfermo y no en la enfermedad, la cosa cambia. Porque si pienso en la enfermedad es fácil. ¿Tiene estos parásitos? Doy un antiparasitario. Resuelto el tema. Pero eso no es así tan simple. Y el enfermo, ¿en qué condiciones vive? ¿Tiene plata para comprarse el medicamento? ¿Tiene plata para decirle que coma más proteína? Pues eso me va a soportar la pizarra y una charla y una diapositiva. Tenemos que comenzar a pensar en el enfermo. Porque el enfermo tiene a esa bacteria, este parásito por algo, no es porque quiso. Porque las condiciones en las que vive le han permitido tener esta patología. Entramos en el tema ahora directo, la parte ya biológica. Y ahí estamos viendo, ¿de acuerdo? Para comparar tanto a necatronamericanos, que es el que más nos importa, que el ancilostoma duodenal. De entrada volvemos a repetir las imágenes del principio, ¿no? Las placas cortantes en su cápsula bucal y los dientes de ancilostoma. Pero el tamaño, veremos el tamaño. El tamaño es igualito. Máximo miden 2 centímetros. ¿Qué son 2 centímetros? 4 cuadraditos de su cuaderno. 4 cuadraditos de 2 centímetros. Es el tamaño máximo. Pues entonces, ya concluyo, es difícil verlo en la materia fecal. No es como en el caso de las tenias, que viene el paciente trayendo proglótides, totalmente visibles, de 2 centímetros.
acuerdo? Y hartas. Que a mí esto es muy delgadito y finito. Puede ser más pequeño. Los dos son iguales. ¿Y qué más? Y los huevos. Y los huevos absolutamente iguales también. Y aquí hay una diferencia, ¿no? Ancilostoma ponen más huevos que necatos. Las hembras ponen mucha mayor cantidad. Lo que quiere decir que en los países, y por eso en el África es un problema mucho más serio, como en el África hay mucho más ancilostoma duodenal, entonces la cantidad de huevos que dispersa la persona son mucho mayores. Y por lo tanto hay mayor riesgo de que otros individuos se vayan a infectar. Recuerden, habíamos visto que se eliminan huevos. Después de los huevos aparecen las larvas. Y la L1 y la L2, que son las larvas de primer y segundo estadio, ya miden 200 micrómetros. Están en el suelo. Y la L3, que es la forma infectante, mide 500 micrómetros. Porque esta es la larva que va a ingresar por la piel. Esta es la patología donde no interesa el comer cosas contaminadas. Aquí interesa el estar en un suelo contaminado. En los lugares tropicales, los niños y las personas o andan descalzos o andan con chinelas, ¿no ven? No estar con zapato, que es lo que tengan fiesta, ¿no? Entonces el riesgo de adquirir infección es muy alto, porque son cabalmente las zonas expuestas las que van a facilitar que los parásitos. Y una vez que son grandes, se puede diferenciar por algunos detalles. Es el extremo posterior, que se llama, digamos, es el lugar de cópula, ¿de acuerdo? Que tienen con sus diferencias el macho y la hembra. ¿Vamos a ver eso? No. Nada más estoy comentando, ¿de acuerdo? Porque lo único que vamos a ver en el laboratorio son huevos y larvas. Y un adulto de ancilostoma, ¿de acuerdo? Pero como médicos, ¿qué nos va a informar el laboratorio? El laboratorio nos va a informar que han encontrado huevos de ancilostoma, de los ancilostomos, ¿de acuerdo? Porque las larvas, como vamos a ver después, se forman en el suelo. Vamos al ciclo biológico, que lo voy a hacer con mucha calma, porque es totalmente distinto a los ciclos biológicos que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a comenzar aquí en el puesto de la flecha. Entonces el paciente elimina huevos, ¿de acuerdo? Claro, depende mucho de la carga parasitaria. Aquí sí podemos hablar de carga parasitaria. ¿Por qué? Porque depende de cuántos parásitos tiene. Pero como son pequeños, partimos del principio, ¿no es cierto?, de que la probabilidad de que el individuo tenga muchos es alta. ¿Por qué? Porque él se va reinfectando casi cada día va a adquirir nuevos parásitos. Porque vive en condiciones inadecuadas y vive descalzo y está descalzo de lunes a lunes. O está enchinelado de lunes a lunes. ¿De acuerdo? Entonces va a tener mucha población parasitaria. Entonces los huevos son eliminados, ¿de acuerdo? Y estos huevos van a caer al suelo. ¿Y por qué al suelo, dice usted? Porque en las zonas donde esta enfermedad no hay alcantarillado. Y ustedes conocen los yungas, espero que sí conozcan. Alguna vez habrán ido y donde hay basurales en los yungas, hay materia fecal humana. Porque la gente que no tiene letrinas, ¿dónde defecan? En el basural. Hay que ver eso, y es una vida real. En el basural. Y defeca de noche. Obvio, ¿no? No hay que defecar de día. Su ritmo intestinal es nocturno. Y van a ir siempre al mismo basural, no van a ir a otro. Hoy día voy a defecar en el barrio A, mañana en el barrio B, pasado en el barrio. No puedes, no, al mismo basural va siempre cerca o camino a su casa. Y en el campo, ¿dónde va a defecar? En su terreno. No irá a defecar al terreno del vecino. ¿Se ubica, no es? Va a defecar en su terreno. ¿Y qué está eliminando? Entonces estos huevos necesitan algunas condiciones para evolucionar. Temperaturas mayores a los 22, 23 grados, porque es una patología subtropical y tropical. ¿De acuerdo? Necesitan estos huevos para evolucionar
como los de Aska, necesitan sombra. Claro, la gente no defeca en pleno sol y en plena calle. Va a buscar detrás de arbustos, detrás de plantas, donde no se lo vea. 3, necesita humedad, obvio. Si es un lugar tropical, o subtropical, hay humedad. Hay humedad en el suelo, ¿verdad? Por el régimen de lluvias, por los ríos, por lo que quiera. Pero el lugar tropical tiene suelos húmedos, no suelos secos. Y hay oxígeno. Pues tiene sombra, porque los huevos si no se mueren, si están expuestos al sol, tiene oxígeno, hay humedad, ¿verdad? Y hay luz que estimula el trabajo de dentro de los huevos van a formar las larvas. Se forma la larva L1 y L2 dentro del huevo. ¿Dónde? En el suelo. Pero cuando pasa a L3, la L3 sale del huevo, rompe el huevito, una de la última membrana que es lipídica, la más interna, y el huevo sale y es como una microviborita en el suelo. Pero ¿qué ha sucedido? Y ahí hay dos cositas que ustedes están viendo en esta parte. Que estos huevos tienen un tropismo por el suelo y la tierra, lo que llaman geotropismo positivo. ¿De acuerdo? O sea, necesitan del suelo. ¿Por qué necesitan del suelo? Porque a través y por ósmosis van a ingresar agua y minerales. Por eso necesitan un ambiente húmedo. Porque sin agua no hay vida. Entonces, y además, por eso tienen hidrotropismo positivo. O sea, necesitan un suelo húmedo para permitir el ingreso de agua y de nutrientes del suelo para que se vayan formando las larvas que hemos visto en la imagen anterior. Una vez que se han formado dentro del huevito, sale la L3. Y la L3 tiene un geotropismo negativo, se coloca en la superficie misma. Los otros pueden estar penetrados un poco en el suelo, pero aquí es un geotropismo negativo. Se colocan las larvas en la superficie del suelo, obvio. ¿Por qué? Porque un pie, una nalga, una mano, algo va a llegar. Y eso se llama termotropismo y tigmotropismo. Es decir, nosotros tenemos una temperatura de 36, 37 grados normal. Y eso atrae a las larvas. Y las larvas, ¿cómo que eso ingresan a nuestro organismo? Porque están en el suelo y pueden reptar y buscar a esa persona que está defecando, por ejemplo, en un basural. Y él está con su mano jugando, el niño, pues ahí está. Y el tigmotropismo, que se adhieren a estructuras blancas. Y la piel es blanca. Entonces, bajo esas condiciones, es que la L3 penetra. Y ahí estamos viendo una imagen, se llama la larva migrante, ¿no es cierto? Que ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo la larva ha caminado por la piel. O sea, migra por la piel buscando a introducirse a la corriente sanguínea. Entonces, de aquí nos pasamos rápidamente de esta imagen, porque aquí está metido, se los toma de otra manera. Nos pasamos aquí a la corriente sanguínea. ¿A qué corriente sanguínea? Va a entrar pues no un capilar, porque mide casi 500 micrómetros. Va a entrar a una vénula, no a una arteriola, a una vénula. ¿Por qué? Porque tiene que migrar en dirección a los pulmones. Si se mete una arteriola, terminará en el dedo gordo del pie o terminará en cualquier parte, ¿no? Y se muere. ¿Y cómo sabe que es una vénula o una arteriola? Por quimioreceptores que tienen su estructura. ¿Por qué quimioreceptores? Porque puede detectar la presencia de CO2 y oxígeno, ¿eh? En concentraciones altas. Entonces, si hay CO2 es una vénula, ¿no? Le interesa eso. Entonces se introduce a la corriente sanguínea a través de una vénula, y al estar en la corriente sanguínea suceden muchos fenómenos, porque va a migrar desde el lugar que ingresó del pie, tiene que llegar hasta el punto, pero durante esa submigración, que le llamamos el ciclo hemotisular, está entrando en contacto con el sistema inmune.
esa larva está estimulando la presencia más que de anticuerpos, de inmunidad celular a través de la respuesta TH2, que la vamos a comentar en la próxima clase. Entonces, el resultado es que al haber un estímulo por la presencia de la larva en la sangre, nuestro organismo reacciona a través de varios mecanismos, produciendo anticuerpos, produciendo inmunidad celular y produciendo o incrementando la producción de eosinófilos. Y por lo tanto, lo que resulta en esta enfermedad es que el paciente durante esa fase de invasión tiene eosinofilia. Conclusión, cuando vemos un hemograma de un paciente que viene de un lugar tropical y el hemograma nos muestra que hay eosinofilia, en lo primero que debe pensar el médico general es que tiene parásitos intestinales de este tipo. Igual que Ascaris, igual que igual que Trichuris, igual que Trungiloides. Porque todos eso estimulan la presencia de eosinófilos. Ustedes ya saben la función de los eosinófilos, que han estudiado en histología, no tengo por qué hacer entrar en el detalle cuál es la función de los eosinófilos, que seguramente ustedes recuerdan perfectamente. Entonces hay una respuesta inmunológica, pero también hay destrucción de larvas. O sea, no es que todas van a poder triunfar, no es que todas van a entrar una vez, no. Como siempre, en todas las especies están siempre hay individuos despistados en todas las especies, por si acaso, de acuerdo, desde las hormigas hasta los humanos. Y por lo tanto, pues algunas se meterán en una arteriola y van a morir. Durante su migración sanguínea van a pasar por el hígado, a través del sistema portal, van a morir. Ahí hay destrucción por las células del Kupffer, parte del sistema inmune. ¿De acuerdo? Y algunas van a llegar por fin a los pulmones. Están llegando como L3, que son las larvas invasivas. Esas L3 llegan a los pulmones, comienzan a secretar una serie de sustancias que voy a comentar después, para comenzar a atravesar el parénquima pulmonar. Porque tienen que llegar a una zona donde exista oxígeno. Y esos son el árbol bronquial. Entonces, a través de enzimas va secretando y va atravesando el parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Y durante ese paso de la migración por el parénquima pulmonar, va a formarse la larva de estadio 4, la larva filariforme 4. Ya ha crecido, casi ya está en los 750 micrómetros. Ya está grandecita la larva. Entonces llega a los pulmones, ¿de acuerdo? Llegan, atraviesan, rompen la membrana alveolo-capilar, que ustedes han estudiado en histología también. Al romper la membrana alveolo-capilar van a quedar pequeños rastros de sangre, porque está pasando de un medio líquido a un medio aéreo. Y la larva, al llegar al árbol bronquial, como es una pequeña víbora que tiene capacidad de movimiento. ¿Han visto alguna vez una lombriz de tierra? Ya, es como un Ascaris, ¿no? Pero imagínense en chiquitito. Entonces comienza a migrar por el árbol bronquial, ayudado por el epitelio ciliado de nuestro aparato respiratorio. Porque cabalmente el epitelio ciliado tiene la virtud, o tiene la razón de existir, es tener un movimiento ciliar para eliminar aquello que esté en la vía aérea. Ustedes han estudiado su histología, en anatomía. Entonces, la larva, ¿de acuerdo?, se aprovecha de los cilios, del epitelio ciliado, y la larva va, además, por sus movimientos, va subiendo a través del árbol bronquial. ¿Por qué? Porque requiere de oxígeno en el metabolismo de L4. Se convierte en una larva aerófila. Las otras eran microaerófilas, la L3 invasiva. Entonces, una vez que asciende por la vía respiratoria, que se han estudiado en Ascaris, llega a la zona de epiglotis, todo el día estamos tragando saliva o estamos comiendo, y por lo tanto la vamos a deglutir. Muchas mueren en ese transcurso. Muchas mueren a nivel pulmonar porque se produce tos. Cuando yo estoy el síndrome de Leffler, eosinofilia, fiebre y tos. ¿Y por qué tiene fiebre el paciente? Porque durante su migración por la circulación sanguínea y por el paso pulmonar, estimula la secreción de interleucinas, como las 6 y las 10. Y por lo tanto, eso genera un incremento de la temperatura corporal. Eso hace que haya el famoso síndrome de Leffler, fiebre, tos y eosinofilia.
Está explicado por qué, porque está en la corriente sanguínea. Por eso viene. Entonces, una vez que llega, la deglutimos y cae al estómago. Y en el estómago, la acidez va a matar larvas. Entonces, no es que todas las larvas evolucionan. Mueren por el sistema inmune en la sangre y otras mueren a nivel del estómago. Y aquellas que logran pasar el estómago, mucho más, si justo vamos a tragar cuando hemos comido, vamos comiendo y justo la larva, pues el alimento nuestro, de otra cosa que estemos comiendo, pan, o sea, ¿de acuerdo? La recubra la larva y la protege de los ácidos gástricos. Y la larva llega al duodeno, y en el duodeno se va a formar la L5, en el yuno y en el hilo, duodeno, yuno y hilo, se forma la L5 y forman los parásitos adultos. Los adultos que se enclavan en la mucosa intestinal, pues copulan. ¿Y cómo se reconoce? Si no tienen ojos. ¿Lo han visto en Ascaris? Ya, ¿cómo se reconoce? ¿No han venido? ¿No han venido? Ah, es que todavía no hay examen. Claro, pues ¿por qué voy a estudiar si no hay examen? Bueno, no tengo que saber, ¿por qué voy a saber? ¿Qué obligación tengo, doctor, de saber? Ninguna, ¿no ven? Está bien. Entonces, ¿cómo se reconocen machos y adultos? Reconocen a través de las fáscides, que son unas estructuras que secretan sustancias que solo pueden ser detectadas por su misma especie. Los machos y hembras se encuentran porque no tienen ojos, ¿de acuerdo? Copulan, la hembra queda fecunda y comienza a eliminar huevos otra vez. En el caso del ancilostoma duodenale, que no nos interesa mucho, porque en realidad no es un problema, puede también ingresar por vía oral, cuando las manos están contaminadas con tierra, que son larvas que están en la tierra, se llaman geohelmintos, ¿no? Geotierra. Entonces, pues directamente penetran a la mucosa intestinal, se entran a la corriente sanguínea y continúan su ciclo. En este ciclo biológico, ustedes están viendo 3 círculos rojos. ¿Sí? ¿Ven o no ven? Sí. Son 2 lugares donde está la enfermedad. Al entrar a la piel se llama dermatitis. Al estar en pulmones se llama neumonitis. Y al estar en intestino delgado se llama enteritis. O sea, en esta enfermedad, a consecuencia del parásito, encontramos 3 niveles donde hay patología. De la piel, hay muchas cosas que ingresan por la piel. Pulmón, está el Ascaris, hablando de parásitos, está Ascaris, estrongiloides y los ancilostómidos. El nivel del intestino delgado, todos, desde las tenias. Todo el mundo está metido ahí. Este es el ciclo biológico. Hemos intentado explicar los detalles fundamentales del por qué esto existe. ¿De qué va a depender que exista tanto problema? Lo primero, del número de parásitos, densidad parasitaria. Si el individuo, si ustedes se han ido este fin de semana, o van a viajar el fin de semana a los Yungas, y se van a echar y van a hacer un campamento, ¿de acuerdo? Y van a ir a un lugar donde la gente estuvo acampando antes y van a estar ahí felices tomando sol a orillas del río, ahí tomando sol y su piel en el suelo, pues van a tener, por eso les echan unos ancilostómicos, unos mecatos. Pero van a ir una vez. Si usted inmune trabajará, se acabará el problema. Pero los que viven en una zona endémica tienen el riesgo de tener una carga para estar alta porque cada día están en contacto en un ambiente contaminado. Cada día. Entonces, obviamente son los que tienen una gran necesidad parasitaria. Habíamos dicho que los pacientes, aquí vemos la imagen, ¿no? Aquí. Está mordiendo la mucosa intestinal. Está mordiendo, este es el parásito, su intestino. Esta parte de su intestino. Está mordiendo la mucosa intestinal. No para comer mucosa, para que la sangre pueda pasar. Entonces hay hematofagia, ingesta de sangre. Estos parásitos eliminan enzimas proteolíticas
que impiden que se forme un coágulo. Cuando nos pinchamos con una aguja, sale una o dos gotitas de sangre, ¿no? Y después se coagula, porque aparece todo el sistema de coagulación que ustedes han estudiado, van a estudiar, han visto en histología o están viendo en fisiología. En cambio, este aparato secreta sustancias que bloquea la coagulación. Obvio, ¿por qué bloquea la coagulación? Porque si aquí se coagula, pues no puede ingerir sangre. Entonces nos conoce tan bien que secreta enzimas que tiene esta acción. ¿Bien? Y además se desprende. Cuando van a copular, ¿de acuerdo? Se desprende el macho o la hembra, se desprende. Y de ese lugar que estaba mordiendo comienza a gotear sangre. Hasta que se forme el coágulo. Hasta que estas sustancias anticoagulantes dejen de actuar. Pero está perdiendo sangre. Y el parásito, este parásito, no es que cierra su boca, su cavidad oral, dice, no, ya comemos mucho, ya, listo, cierra su boca. No, está todo el tiempo. Porque a él en realidad no le interesan los glóbulos rojos, le interesa el plasma. ¿Por qué el plasma? Porque el plasma es agua, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, ese es el plasma. Ahí está la riqueza alimentaria, no en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo solo tiene un poco de oxígeno. Pero el plasma necesita el plasma, necesita proteínas para formar huevos. Es el plasma el que requiere. Entonces, como tiene la boca, la cápsula oral mordiendo, pues va pasando la sangre, ¿no? La sangre son células formes y plasma. Y va pasando y va goteando. Va goteando. Todo 24 horas hay un micro goteo. Claro, depende de cuántos parásitos hay para producir un goteo mucho mayor. Y estos factores de virulencia, que son los responsables de los problemas hasta lo que estamos viendo, es decir, enzimas, muchas enzimas, y esas enzimas les sirven para poder destruir la mucosa, evitar que se forme el coágulo, digerir sustancias. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, porque un organismo vivo que tiene un metabolismo aerobio también tiene enzimas para poder metabolizar los sustratos que adquiere del plasma. Comentaremos después. Y como ya veo que se están estirando y están cansados, nos vemos en una clase el día más.